Buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar la exposición sobre la teoría humanista de los rasgos y del sí mismo de Gordon Allport. Este trabajo es presentado por las siguientes estudiantes: Mary Viviana Villarreal, Daisy Jimena Pineda, Lady Joana Biafara Castiblanco, Angie Marcela Mendoza y quien les habla, Your Lady Reina Parrado. Para dar inicio a esta exposición, vamos a hablar sobre quién era Gordon Allport. Este personaje nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, India. Fue un psicólogo pedagogo estadounidense. Su padre era médico rural y su madre fue una maestra de escuela. Fue el menor de 4 hermanos y durante todo su proceso recibió su licenciatura en psicología en 1922 en Harvard. Se concentró mucho en lo que fue la psicología y la ética social. A sus 22 años tuvo la oportunidad de conocer a Sigmund Freud durante un viaje a Viena. En 1921 se doctoró en psicología con una tesis dedicada a los rasgos de la personalidad y cuál sería el tema que sería base en su carrera profesional. Este personaje fallece el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. Eh, Vamos a hablar sobre lo que pensaba Allport. Entonces, él decía que la personalidad oculta no la exploró porque no estaba de acuerdo con el énfasis que le daba Sigmund Freud en la sexualidad y en el inconsciente. También criticó mucho lo que fue el psicoanálisis, negó firmemente que este concepto no estaba para el estudio de la personalidad, ya que se enfocaba más en el comportamiento. También no estaba de acuerdo con la escuela conductista, ya que pensaba que estudiaba al ser humano desde un nivel muy superficial. Allport también enseñó que la confianza en las teorías de la personalidad deberían ser más atenuada, con la disposición de aplicarlas de manera más flexible y no dogmática. También aplicó conceptos y métodos a las ciencias sociales y a los estudios psicológicos, y fue donde desarrolló una original teoría de la personalidad, el cual decía en su teoría, o de acuerdo con su teoría, cada individuo era único y por lo tanto también lo es su personalidad, y esta debe ser analizada en las presentes circunstancias, ya que esta evoluciona de una forma continua durante toda la vida. Su profundo interés en el estudio de la personalidad lo llevó a estudiar cada rasgo que define y conforma una personalidad única. Es así que le doy paso a mi compañera Daisy Jimena Pineda con la definición de la teoría de la personalidad de Gordon Allport. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la definición de personalidad para Alport. Bueno, la teoría de la personalidad de este autor con un sistema abierto fue producto de su forma inicial de concebir la personalidad. Él concebía la personalidad como una organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos en el ambiente del sujeto. El autor dedicó mucho esfuerzo para sintetizar y simplificar los usos del término personalidad, y de esta manera lo que él buscaba era hacerlo mucho más coherente y práctico. La definición del autor para la personalidad contaba con 4 criterios importantes. Con el primero, el autor se refería al término organización dinámica. Con esto, el autor digamos que lo que nos quería mostrar era que la personalidad era un todo organizado. Él nos decía que cambia de manera constante, y era eso a lo que él llamaba dinámica. Digamos que se refería al término dinámico porque él decía que era algo que cambiaba a medida que el sujeto iba cambiando, es decir, que era autorregulada y también evolucionaba, así como evolucionaba el sujeto. En el segundo criterio, él nos hacía énfasis en la frase dentro del individuo.
Él con esto lo que quería hacer notar era que la personalidad em, estaba dentro de la piel del sujeto, que era algo real. Él nos decía que, digamos, con esto nos explicaba que no era algo abstracto y pues que no era algo ficticio o una construcción hipotética conveniente para la ciencia. Era lo que él básicamente nos quería mostrar con ese segundo criterio. Con el tercer criterio, él resalta el término sistemas psicofísicos. Y con esto, pues también el hecho de que la personalidad tiene raíces en procesos físicos y químicos de las glándulas y del sistema nervioso. El término psicofísico hace referencia a que la personalidad no es exclusivamente ni mental ni tampoco exclusivamente neuronal. Con el cuarto y el último criterio, lo que el autor, a lo que él hacía énfasis en ese cuarto criterio, era a la frase ajustes únicos a su ambiente. Aquí él exaltaba la postura y pues su convicción, ya que él pensaba que la psicología debe atender la personalidad del individuo a medida que éste va pasando por un proceso de cambio. Digamos que a medida de que éste se adapta a ambientes psicológicos y físicos cambiantes. Ahí también podemos ver por qué él decía que era algo, un todo organizado y pues que era dinámico, porque él pensaba que se adaptaba, se iba adaptando a medida de que el sujeto se adaptaba a cambios psicológicos y físicos. Y pues él decía que en eso era en lo que la psicología se debía centrar, en tratar la personalidad del sujeto, pero en medio de esos ambientes, a medida que esos ambientes físicos y psicológicos iban cambiando. En 1961, él realizó una revisión a su trabajo y aquí fue donde se modificó la definición de personalidad. Básicamente lo que él hizo fue reemplazar la expresión de ajustes únicos a su ambiente y la definición ya no terminaba con esa frase, sino que lo cambió por pensamientos, por la frase conducta y pensamientos característicos. Eso fue el cambio que tuvo la definición de personalidad. Ya no, digamos que ya no finalizaba o no se definía por un ajustes únicos a su ambiente, sino que era la conducta y pensamientos característicos que tenía cada sujeto. Ese fue el cambio que tuvo la definición de personalidad de Alport, que eso fue en 1961. A continuación le doy paso a mi compañera Viviana, que ella va a explicar los rasgos de la personalidad según Alport. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Villarreal. Les voy a hablar sobre el concepto de los rasgos de personalidad según Alport. El componente básico de personalidad de Alport fue el rasgo de personalidad. Alport afirmaba que los rasgos son reales y que existían en el sistema nervioso como estructuras que llevan la conducta congruente ante diversas situaciones. Definió un rasgo como una dimensión perdurable de características de personalidad, y gracias a estas dimensiones es que nos identificamos entre una u otra persona. Ilustraba su idea de desarrollo y función de los rasgos como un ejemplo de un niño. Cuando un niño es educado o criado por su madre, él genera un apego, pero cuando el niño se expone a otro ambiente, como el del jardín o del colegio cuando es más grande, entra a socializar, o él lo conoce como el rasgo gregario. En el libro se encuentra este cuadro en el cual hay un estímulo y ante el estímulo se agrega una respuesta. Nosotros, los seres humanos, cuando ya estamos más grandes, buscamos sociabilizar y interactuamos unos con otros. En este caso lo pone ir al teatro con invitar amigos, ir a la iglesia con lealtad e interés, escribir cartas es compartir confidencias, y las reuniones familiares es buscar la comodidad de los demás. La propuesta de Alport fue un modelo básico de la personalidad que partió de una premisa de que todos tenemos los mismos rangos: dependencia, ansiedad, agresividad y sostenibilidad, pero el predominio de cada uno de estos rasgos varía de una persona a otra. También plantea 3 categorías básicas de los rasgos, que son las cardinales, las centrales y las secundarias. Entre las cardinales
nos indica que son aquellos rasgos de personalidad que forman parte del propio núcleo de la persona. Es decir, en los cardinales podemos identificar una persona altamente egocéntrica o por el contrario altamente tolerante. Los rasgos centrales son más comunes en las personas y observables en su comportamiento. Es decir, una persona puede ser muy central y en su comportamiento se puede evidenciar esta característica. Y en los rasgos secundarios o últimos son atributos que no constituyen una parte fundamental de la personalidad. Es decir, una persona sumisa, que su personalidad es sumisa, en algún momento de alguna situación crítica puede que pierda los estribos. Alport defiende la postura de que cada persona cuenta con rasgos esencialmente únicos. Una forma de entender los rasgos son realmente únicos es cuando nos damos cuenta de que nadie aprende con el conocimiento de otras personas. Para comprobar su teoría, Alport utilizaba lo que él llamaba métodos ideográficos. Él utilizaba cartas o por medio de entrevistas, las evaluaba y ahorita actualmente ya esa teoría se conoce con el nombre cualitativo. A pesar pues, de que él plantea la individualidad ante cualquier cosa, también reconoce que los rasgos son comunes de acuerdo a las culturas. A continuación les voy a hablar del propium, lo cual es algo que se experimenta o se siente, hacer cosas coherentes con lo que somos. Una característica clave de propium es su cualidad cálida o íntima, el sentimiento de que en realidad es una parte mía. En el propium encontramos de manera fenomenológica, lo cual está compuesto por aspectos de lo que percibimos y de manera funcional evidenciándose de 7 maneras: el yo corporal, identidad, autoestima, extensión, imagen y el sí mismo como agente racional. Además, el sí mismo como propietario. A continuación voy a compartir con ustedes los aspectos del propium en un periodo de desarrollo, unas características y una función de la personalidad. Entonces, en el periodo de desarrollo del primer año de vida, la característica es el yo corporal, en donde la función de la personalidad es la sensación, percepción de dolores, placeres y limitaciones físicas. En el segundo año, la característica es la identidad del sí mismo, en donde la función de la personalidad da continuidad de la experiencia hecha posible por el lenguaje. En el tercer año evidenciamos la característica autoestima, en donde la función de la personalidad nos muestra orgullo por los logros, independencia y negativismo. En el de 4 a 6 años evidenciamos una característica propium, extensión del sí mismo, en donde la función de la personalidad es concepto abstracto de posesión, o sea, decir que es mío, apropiarme. De 4 a 6 años se evidencia una característica propium, que es la autoimagen del sí mismo bueno y travieso, sensibilidad al elogio y a la culpa. De 6 a 12 años, el sí mismo como agente racional. La función de la personalidad es una solución realista de las tareas de la vida, mediador entre las necesidades y la realidad. 12 años a la adolescencia se vence una característica propium de un esfuerzo propio, que es la función de la personalidad, es la propiedad de aceptación de los sentimientos, necesidades y pensamientos, metas de la vida definidas por uno mismo. En la adultez se evidencia una característica propium, el sí mismo como conocedor, función de la personalidad, la totalidad de los aspectos previos del propium, se obtiene una conciencia de sí mismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Castiblanco y para dar continuidad a la exposición voy a hablar sobre la teoría de los rasgos. Uno de los conceptos fundamentales es el del rasgo, definido como un sistema neuropsíquico generalizado y focalizado capaz de ofrecer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y de preparar y dirigir formas coherentes de comportamiento adaptativo y expresivo. Al principio, pues este autor, Alford,
utilizó el término de rasgos, pero se dio cuenta que las personas no comprendían o no entendían el concepto como pues él creía que se debía entender. Entonces, pues finalmente cambió el término por el concepto de disposiciones. Una disposición personal produce equivalencias en función y significado entre varias percepciones, creencias, sentimientos y acciones que no son pues necesariamente equivalentes al mundo natural o a la mente de otro sujeto. Alford defiende que los rasgos son esencialmente únicos de cada persona. Reconoce que dentro de la cultura particular existen rasgos comunes o disposiciones y pues que unas son parte de la cultura, que pues cualquiera reconocería que esté dentro de la cultura y pues que nombraría. En nuestra cultura, por ejemplo, diferenciamos a una persona introvertida y extrovertida o también a una persona liberal y conservadora. Todos sabemos pues culturalmente a qué nos referimos, pero si digamos ponemos este ejemplo en la Edad Media de qué significa liberal y conservador, pues muy probablemente no lo van a reconocer. La teoría de los rasgos consideraba que los rasgos existían en el sistema nervioso como estructura que guiaba la conducta congruente en diversas situaciones. Partió de la premisa de que todos tenemos rasgos de dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad, pero pues siempre va a predominar un rasgo más sobre los otros. Bueno, para comprender esta teoría es esencial distinguir pues qué son los rasgos individuales y qué son los rasgos comunes. Entonces los rasgos comunes decimos que son aquellos que se pueden aplicar a todo un grupo de personas que comparten el mismo contexto cultural, étnico o lingüístico. Y por otra parte, los rasgos individuales forman un conjunto de disposiciones personales que se basan en experiencias individuales e implican formas únicas del mundo por parte de una persona. Es decir, mi forma de ver el mundo y pues mis experiencias.